Automatrícula. Vamos a abrir un navegador con la dirección automatrícula.upv.es. Se abrirá esta página donde podemos ver los datos, consultar la fecha y horario de automatrícula y alguna otra información de ayuda para la matrícula, así como acceder a la automatrícula. Cuando accedemos nos va a solicitar el DNI y el PIN que hemos recibido por SMS y por correo electrónico. Si no se nos olvida, pues utilizaremos este enlace de has olvidado tu PIN y seguiremos las instrucciones. Vamos a hacer una simulación de la automatrícula. Podemos ver la cita de matrícula que nos han dado en la titulación en la que estamos admitidos. Esta aplicación se divide en dos grandes apartados, datos personales y matrícula. Este durará sobre 20-30 minutos, depende de vosotros, y este aproximadamente 2 o 3 minutos. El apartado de datos personales se activa 90 minutos antes de la cita de matrícula, con lo cual os sugiero que accedáis antes para ir rellenando estos datos. Y el apartado de matrícula, que son las asignaturas propiamente dichas, se activará el día de la cita y a la hora. De momento vamos a explicar este apartado de datos personales, suponiendo que nos faltan 90 minutos para nuestra cita de matrícula. Bien, vamos a acceder a datos personales y lo primero que nos sale es un compromiso con la integridad académica. Es una normativa que ha generado la UPV al respecto. Podéis localizarla en el sobre habitual de matrícula y la tenéis que leer, porque la tenéis que aceptar. Luego aquí tenéis una información sobre el tratamiento de vuestros datos personales, qué va a hacer la universidad con vuestros datos. También pues un poco lo mismo que tenéis para qué se usan, cómo podéis utilizarlos, modificarlos y demás. Fijaros que en la parte superior izquierda se ha activado un botón de datos personales. Cuando llegue la hora de la cita, aquí se activará un botón para matricularnos de las asignaturas. Vamos a ver los apartados más importantes de esta pantalla. La dirección de correo electrónico de la UPV se generará cuando finalicéis la matrícula en el resguardo de matrícula, que es un PDF que se genera al finalizar. Esa es la dirección de correo electrónico donde recibiréis la información oficial y la que tenéis que utilizar para comunicaros con la universidad. Respecto a la forma de pago, existen varias y las tenéis aquí en este enlace, podéis consultar las formas de pago. En este enlace, la ayuda a exenciones, podéis consultar la tipología de exenciones que existen. Volviendo a la forma de pago, si seleccionáis cargo en cuenta, una de estas dos, tenéis que introducir los datos de la cuenta bancaria. Y tendréis 10 días para subir la autorización bancaria. Esto es un documento que está en el servicio de alumnado, que es el formulario de autorización para el cargo bancario. También está en el sobre virtual de matrícula. Y es este documento. Este documento se rellena con los datos del estudiante, los datos del titular de la cuenta, ya sea el estudiante o sus padres, y la firma del titular de la cuenta y la fecha. Una vez bien cumplimentado, se sube a la intranet. Y además hay que subir un certificado bancario donde indique los datos del titular de la cuenta junto con el número de la cuenta, o una copia de la cartilla bancaria o de la cuenta corriente. La siguiente pantalla de datos personales se inicia con información sobre la forma de pago y si tenéis que aportar algún documento. Lo siguiente que nos encontramos pues es un seguro voluntario. Ya tenéis un seguro escolar. Este es un seguro adicional con otro tipo de cobertura. Las podéis consultar en el enlace. Lo mismo pasa con el servicio de deportes. Aquí podéis consultar qué servicios ofrece. Y el programa integra todos los alumnos de nuevo ingreso. Está marcado como sí, porque se os asigna un profesor, tutor y un alumno de cursos superiores para ayudaros en la integración en la universidad. Luego os pide una serie de datos estadísticos, quizás el más complicado es este, porque en las ocupaciones de los familiares pues hay un rango muy pequeñito. Tendréis que buscar el que mejor se adecua a la profesión de vuestro padre. Aquí tenéis un enlace que os puede servir de ayuda.
Y por último, aparte que os pide bastante más información, tenemos la autorización de datos personales. Esto lo vais a tener que marcar sí o sí, porque eso lo que permite es que presentéis menos documentos en papel, evitando traslados innecesarios a la secretaría. Veamos el siguiente apartado. Bien, fijaros, ya tenemos chequeado con el check verde datos personales. Cuando llegue la hora de la cita, ya podemos acceder a la matrícula de asignaturas. Como os he comentado, fijaros que ahora ya en la parte superior se nos ha activado el botón de asignaturas y el cierre de matrícula. Vamos a ver cada pantalla cómo es. Aquí podemos ver en el resto de la pantalla algunos mensajes que pueden ser de interés y deberíamos leer con atención. Si le damos al botón siguiente nos va a llevar a datos personales, que ya están cumplimentados. Como ya sabemos que están cumplimentados, le vamos a dar al botón de asignaturas. Bien, como veis, ya tenemos el botón de asignaturas, estamos en las asignaturas y los alumnos de primero tienen que matricularse de 60 CTS. Fijaros que aquí aparecen todas las asignaturas, en grupo está todo completamente en blanco y créditos matriculados 0. La forma de matricular correcta, y la única, es con grupos genéricos. Aquí tenemos los grupos y desde aquí los matricularemos. En este sentido es importante decir que estos son los grupos que hay inicialmente, pero según se van llenando los grupos van desapareciendo. Voy a matricular el grupo A, por ejemplo, desde aquí. Matriculo y directamente fijaros que ya me he puesto el grupo en todas las asignaturas. Si por lo que sea me he equivocado de grupo y quiero otro, pues tengo que hacer lo mismo. Me voy a grupos genéricos y fijaros que aquí tengo el botón de borrar, desmatricular, lo desmatriculo. Lo selecciono y ya tengo mi grupo matriculado. Esto no es un error, simplemente es un grupo distinto, tiene un nombre distinto, pero es correcto. Y fijaros que aquí ponen 60 créditos matriculados, que es lo importante. Pues ahora ya lo que me queda es pasar a la siguiente pantalla ya para finalizar. ¿Cuáles son mis horarios? Los puedo ver si yo voy aquí, referencias, puedo ver los horarios. Y los horarios los tengo pintados aquí. En este caso, fijaros que hay asignaturas que están en la misma franja. Esto no es que haya un solape, es que esta asignatura se hace una semana y esta se hace a la semana siguiente. Es decir, van en semanas alternas, igual que pasa aquí. ¿Vale? Este es el horario del primer semestre y este es el horario del segundo semestre. Siempre lo podéis consultar. Podéis entrar aquí, automático lo ves y consultar. ¿De acuerdo? La cuestión es si yo por lo que sea tengo que interrumpir mi matrícula, porque no puede acabarla por lo que sea. Voy aquí y aquí puedo finalizar la sesión de matrícula, pero no es cerrar. Todavía me quedará tiempo para finalizarla, es decir, puedo volver a entrar porque no se ha generado ese PDF. Finalizar es distinto. Esto es cerrar la matrícula y no podrá hacer ninguna modificación. Ahora voy a generar un PDF y aquí hay una pequeña encuesta. Y aquí tenemos el resumen de matrícula. Si algún estudiante tiene que solicitar reconocimientos, estos son los estudiantes de ciclos formativos que vienen ya de otras carreras, de otras universidades y quieren que se le convaliden asignaturas, tiene que pedirlo desde aquí. Ya se ha activado este botón y ya puede pedirlo. Fijaros que esto ya no se puede modificar. Si yo entrase ahora, yo ya no puedo modificar mis asignaturas. Si ahora voy a asignaturas y quiero cambiar el grupo, no me va a dejar, está desactivado. ¿Vale? Es decir, la aplicación siempre está disponible, pero no se puede